Mi nombre es Karen Juliana Buitrago y hoy les voy a hablar sobre los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Un derecho puede definirse como una libertad o una serie de libertades que no deben ser coartadas y sobre las cuales debe garantizarse su protección y cumplimiento. Es decir, que los derechos humanos son libertades mínimas y elementales que deben garantizarse de manera obligatoria a todos aquellos seres que ostenten la condición de ser humanos. Aunque actualmente esta definición es poco considerable, ya que históricamente no todos los seres humanos han sido considerados iguales. De esta manera se lucha por la igualdad de las minorías y por el respeto a la diferencia. Derechos. Cosas a las que estás autorizado o se permiten hacer, libertades que están garantizadas. Humanos, miembro de la especie Homo sapiens, hombre, mujer o niño, una persona. Derechos humanos, los derechos que tienes simplemente porque eres humano. Uno de los primeros documentos en el que se consigna un esbozo antiguo de derechos humanos es el conocido como el Cilindro de Ciro. La historia narra que en el año 539 a.C. los ejércitos de Ciro, el grande rey de Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia. Tras conquistar Babilonia, hizo algo revolucionario. Anunció que todos los esclavos podrían irse en libertad, que todos eran libres de elegir su religión y también la igualdad racial. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. En la actualidad es reconocido como la primera versión de los humanos y ha sido traducido a los 6 idiomas oficiales de la ONU. A partir de ese momento se empieza a difundir la idea de los derechos universales a lo largo de muchos países de Oriente, hasta llegar a Grecia y Roma. La Carta Magna o la Gran Carta, firmada en Inglaterra en el año 1215, es un documento que buscaba proteger a los súbditos de las arbitrariedades del rey Juan I y establecer como inviolables libertades como el derecho de los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos. Consideraba como uno de los documentos más importantes en el desarrollo de la democracia moderna. La Carta Magna representa un punto crucial en la lucha por las libertades individuales. Otro de los documentos que han sido fundamentales en la evolución de los derechos humanos es la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, firmada en 1776 y escrita por Thomas Jefferson. Esta declaración hace especial énfasis en dos temas: derechos individuales y el derecho de revolución. Estas ideas fueron aceptadas por los estadounidenses y también inspiraron el movimiento social que dio como resultado la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa hicieron su propia revolución con sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían que esos derechos no eran inventados, eran naturales. 6 semanas después del ataque a la prisión de la Bastilla, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como el documento base para escribir la Constitución de la República Francesa. La declaración proclama que a todos los ciudadanos, sin excepción, debe garantizárseles los derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Esta declaración argumenta que las leyes se derivan del ejercicio de los derechos naturales de cada hombre y en esa medida son la expresión de la voluntad general, cuyo fin es garantizar la igualdad de los derechos y prohibir solo aquellas acciones que sean consideradas dañinas para la sociedad. Por otra parte, en 1800, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo como emperador. Pero los europeos se unieron y vencieron a Napoleón, retomando fuerza a los derechos humanos.
Para concluir, en 1820 se firman acuerdos para los derechos humanos solo en Europa. En 1915, Mahatma Gandhi hace protestas en la India insistiendo que toda la gente en la tierra tiene derechos. En 1930 se reconocen los derechos humanos en casi todo el mundo con el pacto Gandhi-Irwin. En 1945, al aproximarse el fin de la Segunda Guerra Mundial, delegados de 50 naciones se unieron en San Francisco con el objetivo de crear un organismo internacional para promover la paz y evitar guerras futuras. Para 1948, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, delegada a los Estados Unidos, se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se disputó a redactar el documento que habría de convertirse en la Declaración Universal. Los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para promover y defender los 30 artículos que se componen en los derechos humanos. Y para finalizar, en 1958, Martin Luther King reclama los derechos humanos y la igualdad de las razas. Gracias.